a esta última jornada de encuentro de diálogos de un libro. En el día de hoy contamos con el inmenso placer justamente de tener dos invitados especialistas internacionales, como son la doctora Noemí María Girvar Blacha y el doctor Diego Armus. Agradecidos y agradecidas desde la Unidad de Investigación en Historia Regional que nos quieran acompañar en toda esta actividad, y voy a pasar a darle la palabra a una de las directoras del libro, la doctora Cecilia Fando. Bienvenidos y bienvenidas, Diego y Noemí, y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los que nos estuvieron acompañando desde el día lunes. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Hago extensiva el saludo a todos los que nos han acompañado, a los que se han sumado hoy, y especialmente a nuestros invitados, a Noemí y a Diego, a quienes ya hemos tenido el honor de que estén en cuerpo presente en Jujuy, visitando y acompañándonos en otras actividades de la UNIR. Y bueno, realmente en esta ocasión agradecemos muchísimo que se hayan querido sumar también a pesar de la distancia y de este modo, a través de este medio. Así que muchísimas gracias a ambos, ¿sí? Bueno, yo les comento, aunque ya muchos saben, porque ya se estuvieron conectando los días anteriores, cómo es la mecánica. Cada uno de los presentadores de los capítulos tiene 20 minutos, y luego damos unos 10 minutos para el intercambio, ya sea de autores, en este caso las dos autoras, o el público presente, ¿sí? Es preferible que se pida la palabra por chat, así nos organizamos, y comenzamos inmediatamente, ¿sí? Entonces le vamos a dar la palabra al doctor Diego Armus, que va a presentar el capítulo de la doctora Mirta Fleitas, que se llama Cuerpos y Espacios Urbanos, Ordenamiento de la Ciudad de Jujuy en los comienzos del siglo XX. Les recuerdo a todos apagar, a los que no estén hablando, cámara y micrófono, así tenemos una mejor conexión. Diego, te doy la palabra, ¿sí? Gracias. Bueno, gracias Cecilia y gracias por la invitación. Y efectivamente esperemos que la próxima sea en vivo y en directo, y no a través de estos medios extraños. Si me hubiesen invitado el año pasado a comentar el trabajo de Mirta, es probable, muy probable, que hubiese dedicado un esfuerzo especial por remarcar la relevancia de la enfermedad y la salud en la historia. La brutal pandemia en que estamos metidos en cualquier lugar del planeta, yo vivo en Nueva York, me evita usar parte del tiempo asignado para subrayar, en particular para quienes aún no lo han registrado, de ese modo, que la salud y la enfermedad son temas relevantes, muy relevantes, de la experiencia humana. No es necesario insistir en que los tiempos que corren están marcados por la fragmentación historiográfica. Así es como en las últimas décadas emergieron nuevos campos de estudios, algunos de vida efímera, otros ya están bien consolidados. De estos, algunos se ponen de moda por razones a veces difíciles de explicar. Otros se van asentando sin hacer mucho ruido. La historia de la salud y la enfermedad es un subcampo de estudios bien consolidado en Argentina, en Latinoamérica, en las historiografías de otros lugares de Occidente y en las de muchas otras regiones con tradiciones historiográficas que no nos son tan familiares. Tres modos o estilos de abordar y narrar el pasado han animado el desarrollo de esta historiografía de la salud y la enfermedad. La nueva historia de la medicina, la historia de la salud pública y la historia sociocultural de la enfermedad. La nueva historia de la medicina busca tensionar la historia natural de una patología y los inciertos desarrollos que marcan la producción de conocimiento médico y biomédico. Evita la narrativa que celebra a médicos famosos y propone una historia que tiene en su centro a la medicina, sus saberes, sus errores, sus prácticas, sus sujetos, sus consensos científicos, pero intenta contextualizarlos. La segunda corriente de esta historiografía es lo que yo llamaría la historia de la salud pública, que tiende a enfocarse en el poder, las instituciones y la profesión médica.
Discute no tanto los problemas de la salud individual, sino la de los grupos. Estudia las acciones políticas para preservar o restaurar la salud colectiva y los momentos en que el Estado o algunos sectores de la sociedad han impulsado iniciativas resultantes de factores epidemiológicos, políticos, económicos, culturales, científicos, tecnológicos. Por último, la historia sociocultural de la enfermedad, que se ocupa de la historización de lo normal y lo patológico, de las ideas sobre el cuerpo individual y social, de las metáforas asociadas a una cierta enfermedad, de los avatares de la medicalización, de las instituciones y prácticas de asistencia, disciplinamiento y control médico-social, de los tres, quiero insistir sobre esto, asistencia, disciplinamiento y control médico-social, sobre esto voy a volver un poco más tarde, de las condiciones materiales de vida y de trabajo, y de los efectos en la mortalidad y la morbilidad. El trabajo de Mirta creo que hilvana exitosamente estas perspectivas propias de la nueva historia de la medicina, de la historia de la salud pública y de la historia sociocultural de la enfermedad. Mirta discute la higiene de San Salvador a la manera de un problema, diría yo, connotado por lo biomédico, por la subjetividad humana, por los fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos. Hay varias cuestiones que me gustaría marcar en este artículo, que me gustó mucho leer. En primer lugar, diría yo que es el tópico del discurso y la cultura de la higiene definida de un modo muy amplio, en tanto recurso para mejorar las condiciones materiales de existencia de la población. Quizás acá se trasunte un comentario un poco optimista sobre lo que la higiene puede traer. Y en efecto soy bastante optimista sobre lo que la higiene ha traído en la modernidad. No ha traído solo este optimismo, hay otros problemas, y estos otros problemas están discutidos en el artículo. Pero quiero marcar esto desde un comienzo, que efectivamente esta cultura de la higiene ha mejorado las condiciones materiales de existencia de la población. Tal vez como un coletazo de usos algo simplistas y banales de algunos textos de Michel Foucault, no faltan interpretaciones que solo encuentran en las iniciativas de la salud pública, y por el caso también de la higiene, evidencias de esfuerzos de disciplinamiento de la población. Algo así como imposiciones saturadas de una suerte de autoritarismo asentado en biopolíticas destinadas a controlar el cuerpo y el alma de los individuos y la sociedad. Sin duda hay algo de eso, pero también, y sin duda, estas iniciativas son parte de un proceso largo, mucho más amplio, el de la higiene pública y privada como un asunto relevante en la llegada de una cierta modernidad urbana, que no solo ha producido muy tangibles beneficios a las condiciones materiales de existencia, sino que terminó siendo, y quiero subrayar esto, parte de las demandas y derechos de vastos sectores sociales a medida que avanza el siglo XX. Mirta se zambulle en estos asuntos de la higiene y con ellos en los avatares del proceso de medicalización. Navega en sus ambigüedades, algo que es muy importante y me parece que no siempre aparece en las narrativas históricas. Insisto, navega en ciertas ambigüedades. Después, si cruzamos comentarios, puedo ejemplificar con algunos casos concretos que aparecen en el texto. Mirta evita las frecuentes lecturas presentistas de la historia de la salud y la enfermedad, armadas en la supuesta efectividad de las biopolíticas de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces gente que está discutiendo las cuestiones de la biopolítica a fines del siglo XX o comienzo del siglo XXI, aborda los problemas de la medicalización un siglo atrás con los mismos presupuestos y olvidándose de que en realidad hay un siglo de medicalización en el medio. La distancia entre los discursos de la biopolítica y la realidad en tiempos en que la presencia de la medicina oficial o del propio Estado era definitivamente capilar, aparece en el artículo. Y para quien quiera registrarlo, con dos contundentes cifras que descubren cuán superficial
era todavía el proceso de medicalización del espacio urbano en la primera mitad del siglo XX en San Salvador. Y estas cifras que Mirta nos aporta en su texto son estas: una ciudad de varios miles de personas y un sostenido crecimiento poblacional con 7 médicos al despuntar la segunda década del siglo. 7. Hay que poner mucha imaginación y voluntad para ver esa sociedad urbana, para encontrar y para ver en esa sociedad urbana muy efectivas redes de vigilancia y disciplinamiento. Dicho esto, no es menos cierto que la modernidad higiénica, en particular las obras de salubridad, y aún en el desigual acceso que a ellas tienen distintos sectores sociales, empiezan a ser decisivas en el mejoramiento de la calidad de vida de quienes residían en San Salvador en las primeras décadas del siglo XX. Si se quiere, entonces aquí vuelvo a enfatizar en este problema de las ambigüedades. Entonces, una primera conclusión. Estamos frente a décadas en la historia de San Salvador en que el proceso de medicalización está realmente en sus comienzos. Para quienes no lo conozcan, me permito cursar una invitación a leer otro trabajo de Mirta que revela estas limitaciones en el proceso de medicalización. Me refiero a un magnífico artículo centrado en una rebelión popular a fines de la década de 1920, en que ciudadanos de San Salvador de muy diversos orígenes quieren acceder a los servicios de un curador llamado Mano Santa. Aquí lo que vemos claramente entonces es las limitaciones del proceso de medicalización. Y hay también una segunda conclusión, si se quiere. Pareciera ser necesario usar con mucho cuidado las muy sugerentes propuestas de Michel Foucault. Quiero decir, los problemas que Foucault presenta en muchos de sus libros, gobernabilidad, disciplinamiento, vigilancia, solo para nombrar algunos, nos ayudan a formular preguntas y a afinar nuestra hoja de ruta, pero es crucial, si se quiere evitar una narrativa histórica esencialista, testear esas propuestas con la realidad. Y aun cuando Mirta cita a Foucault más de una vez, por suerte, no deja de subrayar la distancia que hubo entre la letra de las reglamentaciones municipales, con sus empeños higienizantes, contra el contagio, moralizantes, asistencialistas, y su aplicación en la realidad cotidiana. Y por supuesto, ni que hablar sobre sus muy limitados resultados, modelando el cuerpo y el alma de la gente. Otro asunto que aparece en el texto es el de la continuidad. Mirta sugiere que en 1930, en la década del 30, no parece que 1930, así como parteaguas, tal como es presentado en la historiografía argentina, no parece haber traído grandes cambios en el modo en que las autoridades jujeñas hablaban de modernizar e higienizar San Salvador. Francamente, no me sorprende que haya llegado a esa conclusión. Y no me sorprende porque cuanto más avanza la historiografía argentina sobre la salud y la enfermedad, más evidentes son las limitaciones de la periodización ofrecida por la historia política, y la historia política a la vieja usanza o a la nueva usanza, cuando están discutiendo problemas de la historia de la enfermedad. Quiero decir, de la historia de la enfermedad o para el caso también de la historia urbana, porque lo que Mirta hace es discutir higiene, enfermedad, salud y ciudad. Quiero decir entonces, el espacio urbano y la sociedad urbana no cambian al compás de los avatares políticos de coyuntura. Quiero decir, los ciclos de una enfermedad, el paludismo por caso, que Mirta menciona en el texto, muy pocas veces se espejan bien en esa periodización que tal vez sirve para entender otros asuntos, pero no tanto para entender la máquina, y quiero utilizar esta palabra, máquina, que es material, física, cultural, social, que es una ciudad o una enfermedad. Cierro esta observación con una aclaración para que no se me malinterprete. No estoy hablando de despolitizar los problemas urbanos o los problemas de la salud. Lo que digo es que tal como se estudia y periodiza la historia política, difícilmente nos permita entender mejor la historia de una ciudad
o de una enfermedad. Y esto de la continuidad inevitablemente me lleva a su contraparte, el cambio. Aunque el texto de Mirta no lo discute en detalle, sí hace una muy fuerte proposición sobre los cambios que trae el primer peronismo, reorientando, y aquí la cito, las vinculaciones de los cuerpos con la propia política y la ciudad. Espero que ella nos aporte, lo digo esto con la mejor buena voluntad, espero que ella nos aporte un estudio igualmente refinado como este, para las primeras décadas del siglo XX, y que me convenza de que ese cambio, efectivamente, que viene con el primer peronismo, fue tan contundente y tan claro. Pero supongo que esto puede ser algo que ella puede resolver en un futuro, y espero que lo haga. Junto a estos asuntos de continuidad y cambio, como problemas en la historia de la ciudad y de la salud, también está la cuestión urbana a nivel local, regional y nacional. La narrativa localizada en San Salvador es impecable. Con todo, me gustaría marcar algo que probablemente no está en el texto, quizás por un problema de espacio, pero que sí vale la pena traer a la discusión. Y lo digo considerándome un practicante defensor de la historia local. En este caso, yo hice mucha historia local de Buenos Aires, y quiero marcar esto, que quien hace historia de Buenos Aires hace historia local, no está haciendo historia de la nación. Pregunto, ¿hasta qué punto lo que Mirta nos cuenta tiene similitudes o diferencias con otras ciudades argentinas? Como dije, la historiografía en estos temas no está en pañales, y quizás valdría la pena y tratar de instalar el caso de San Salvador de cara a otras ciudades que también ya han sido estudiadas. Y no estoy pensando necesariamente en las ciudades del litoral. Hay muchas ciudades del vasto y variado interior argentino que ya tienen sus estudios en esta línea. El otro asunto que me interesó mucho en el texto es la discusión del doble proceso de urbanización e industrialización. Mirta se apoya en un trabajo del holandés Abraham Swan, quien, y tal como lo hicieron muchos otros para la historia de algunas ciudades europeas o norteamericanas, estos dos procesos, industrialización y urbanización, son como dos caras de una misma moneda. Me pregunto si esta perspectiva nos ayuda a entender la historia urbana argentina en la primera mitad del siglo XX, en ciudades como San Salvador o incluso en las grandes urbes argentinas como Rosario o Buenos Aires. Dicho de otro modo, y casi brutalmente, una ciudad con industrias o con talleres no es una ciudad industrial. Y en relación a esto, la pregunta es, ¿hasta qué punto las iniciativas discursivas de los higienistas están entonces claramente ligadas a las preocupaciones por la reproducción de la fuerza de trabajo? Cuando en verdad no se trata de ciudades industriales. Ni San Salvador ni Buenos Aires eran el Manchester de Inglaterra en plena revolución industrial. Dicho sea de paso, esta perspectiva que estoy marcando sobre esta tensión entre urbanización e industrialización, creo que también debería modelar nuestra mirada a las ciudades de las últimas décadas del siglo XX y en las primeras del siglo XXI. Décadas donde las ciudades están marcadas, las ciudades argentinas marcadas por la desindustrialización rampante, la crisis del estado de bienestar y las iniciativas asistencialistas. Así la cosa, me parece que habría que preguntarse si enfatizar demasiado en que los higienistas se preocupan por la reproducción de la fuerza de trabajo es algo un poquito, algo así como se dice, fuera de lugar, ¿no? Si realmente esto era una preocupación central en el discurso y las prácticas de los higienistas. Y mi último comentario, porque me parece que ya me estoy pasando, y para cerrar, una vez más, tal como me ocurrió hace unos años, cuando escuché a Mirta presentar un trabajo en una reunión en Tucumán, Mirta me lleva a pensar en la importancia de contar bien la historia. Aún en su, diría,
y espero que no te moleste, Mirta, coqueteo citando a Foucault, Vigarello, Corbin, que al menos yo no lo encuentro imprescindible. Mirta produjo un texto sofisticado, pero también claro, legible y muy ameno. Y eso, hay que decirlo, no es poca cosa. Esto sí para mí es imprescindible si queremos que nuestras versiones de la historia salgan del estrecho espacio de las aulas universitarias. Gracias. ¡Wow! Bueno, un lujo escucharte, Diego. Muchísimas gracias. La verdad, para mí exquisito todo lo que has dicho. Y eso que no tengo nada que ver con la salud, la enfermedad, pero una clase brillante de historia desde mi punto de vista. Pero bueno, no hablo más yo, me gustaría abrir el diálogo. Mirta, por supuesto, tiene la palabra y todos los que quieran participar, ¿sí? Así que bueno, por el chat no lo pidió nadie. No sé si ¿alguien quiere pedirlo o querés comenzar vos, Mirta, a ver si alguien más se anima? Tenés desactivado el micrófono. Ahí Ahora está, sí, sí. ahí está. Ahora sí. Bueno, ante todo digo gracias. Gracias. Vos sabes que todo lo que vos me dices, todo lo que intercambiamos a veces sobre ciertos y determinados temas, es muy importante. Te agradezco también esto de que muchas veces creo que es una preocupación de ambos, ¿no es cierto?, el hacer una buena escritura. Por empezar, empiezo por allí, y de que la historia pueda ser tomada, leída, consustanciada con el lector. Referido a lo otro, sí es cierto, muchas veces las lecturas trato de adaptarla a los fenómenos que se me van presentando, y hay algunas cuestiones que te quería aclarar. Ese comentario, que es un comentario corto sobre un periodo que yo no he estudiado, que es la cuestión que viene después con el peronismo en San Salvador, yo lo digo en otro lugar, que en realidad en el proceso de salud, enfermedad y de las instituciones, en realidad la forma de organizar instituciones que vinieron con el peronismo siguieron la versión del conservadurismo. Es decir, no hubo muchos cambios, sino una, diríamos, expansión de las instituciones de salud en Jujuy, pero con el mismo criterio y la misma forma de organización y la misma lógica que venían en la época del conservadurismo. Eso lo quiero aclarar, porque no es que yo esté haciendo presupuestos de entrada o haciéndome ilusiones acerca de cambios en el sistema de salud. Por otro lado, también quiero aclarar que respecto de que los sanitaristas en Salvador de Jujuy tomaran el asunto de las condiciones de trabajo, no fue así tampoco. En realidad, en Jujuy se tomó como que las condiciones de vida de la gente dependía de la individualidad del trabajador y se, diríamos, explayaba fuera del ámbito del trabajo. Quiero decir esto para que podamos entender de que en realidad los higienistas de Jujuy entendían que esto era una responsabilidad individual del trabajador y no de las empresas. Así que eso fue una cuestión que estuvo desde el comienzo. En el resto de toda tu intervención, que para mí es una pieza lógica, sin, diríamos, de una sola pieza. La tomaré en cuenta. Yo estoy realizando en este momento un trabajo que en estos comentarios tuyos me viene muy bien y que de alguna forma rescata otros aspectos de la consulta en este mismo periodo de la población de Jujuy. Y allí podemos ver muy claramente, ¿no es cierto?, la convivencia de distintas formas de interpretar la salud y de consultar con ella. Creo que
podemos a partir de allí hacer un intercambio interesante, porque creo que la capital de Jujuy es una mina, diríamos, porque todo el mundo dice, bueno, es una ciudad tranquila, los jujeños siempre son personas muy tranquilas, pero realmente está llena de una serie de variedades en la relación entre las personas, una serie de fenómenos en el campo de la salud-enfermedad que la vuelve muy, muy rica. Y bueno, yo voy a seguir trabajando en este tema, no lo voy a dejar, me encanta. Bueno, muchas gracias, Mirta. Yo un minutito nada más me voy a tomar. Me encanta poder charlarlo con vos también, Diego. Bueno. Así que la posibilidad de en algún momento de encontrarnos o de mismo estar en Jujuy y de alguna forma participar de la hospitalidad jujeña, que es muy grande, creo que sería una buena situación. Nada más. Bueno, siempre que la pandemia nos deje. No, conmigo no va a poder, Diego, ya eso. Yeah, ojalá. Nosotros tampoco, porque este grupo es un grupo muy interesante. Yeah. Bueno, no, yo simplemente quería destacar todas las reflexiones que has vertido, Diego, por el hecho de comentar este trabajo en este momento, ¿no? Y toda la significación que le has dado en el contexto en el que estamos atravesando, que como vos dijiste al comienzo, no hubiera sido la misma lectura quizás el año pasado que y agradezco muchísimo eso, y después todas tus reflexiones ya más allá de la temática, sobre ley, práctica, sobre continuidad y cambio, aplicado, digamos, a este estudio brillante de Mirta. Y a mí sí me gustaría, porque lo dejaste picando, dijiste, si quieren yo puedo después explayarme un poquito en esas ambigüedades, que es cierto, la historia está llena de ambigüedades, y dijiste que podías citar algunas de las que habías identificado. Como tenemos algunos minutitos más, si podés, te lo agradezco. Cómo no. Para mí el artículo tiene una perlita, que por supuesto ahora ya está publicado, pero como yo sé que Mirta va a seguir trabajando en este tema, me gustaría que recibiera este comentario como una invitación a trabajar con más detalle ¿no? 1935, en plena década infame, los baños calientes en los baños públicos de Jujuy antes eran pagos, y ahora se hacen gratis. Me parece que ahí hay una de las tantas minas, si querés, para seguir con alguna expresión tuya, Mirta, para explotar, ¿no? Por supuesto que tampoco vamos a irnos al otro extremo de decir de que efectivamente el conservadurismo jujeño de mediados de la década del 30 era providente, estaba armando un sólido estado de bienestar, y no estoy sugiriendo eso. Lo que estoy sugiriendo es que tendemos otra vez, de la mano de la historia, de la periodización de la historia política, de hacer tremendamente, de simplificar tremendamente fenómenos que son complejos en sí mismos. Y por eso me encanta la idea de combinar ciudad con enfermedad. Bueno, está bien, pues ya digo, me encanta porque son también los temas que trabajo yo. Pero los dos se revelan muy rebeldes a la periodización de la historia política. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias entonces, Diego, Mirta. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Este capítulo va a estar presentado por la doctora Noemí Girbar Blacha, y la autora es la doctora María Silvia Flake. El título del capítulo es Subalternos y Política, los arrenderos toman partido, Jujuy en democracia, 1912-1930. Repetimos la mecánica, apagamos micrófono, cámara y escuchamos a Noemí. Pueden quedarse, por supuesto, Diego y María Silvia para que los veamos ahí presentes. Te doy la palabra entonces, Noemí. Lo importante es que me escuchan bien ahora sí. Por lo menos las barritas de acá se mueven. Sí, te escuchamos. Perfecto.
Bueno, yo primero quiero agradecer, ¿no? Agradecer haber sido invitada a participar. Hay mucho talento en este libro y, bueno, felicitar también a María Silvia y a Cecilia, que fueron las que lo coordinaron, independientemente de que haya que comentar un capítulo. Uno siempre lo hace en un contexto y en un marco. Yo puedo asegurar, y Diego también, que no hablamos cómo hacer el comentario, pero en algo vamos a coincidir de estas presentaciones. Yo escribo siempre las presentaciones y decía que la historiografía argentina, a mi juicio, y parece que no solo al mío, se ha ocupado menos de estudiar las continuidades que los cambios ocurridos en el territorio, en las políticas públicas, en la sociedad, ¿no? Y también en la relación con los desequilibrios regionales. Quiero decir con esto que los cambios posiblemente hayan resultado un particular objeto de estudio para los historiadores, para los científicos sociales en general, y estuvieron siempre referidos con preferencia a la región pampeana. Dos cuestiones que me parece que hay que tenerlas en cuenta. Yo soy de las que cree que hay que aportar tanto al estudio de los cambios, que es lo que más se ha hecho, como al de las continuidades, que por lo visto también Diego piensa que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? No hay tantas rupturas, no hay tantas fracturas, digamos. Entonces, bienvenido sea este estudio que es interdisciplinario y que además tiene un enfoque local y regional, desde la historia local y regional, y eso me parece importante. La conjunción de un estudio micro y un estudio macro para plantear esta cuestión importante, además de necesaria, me parece que es doblemente interesante porque no se hace desde lo que habitualmente se llama la región central, sino que creo que lo interesante es hacerlo desde los propios espacios regionales, que es lo que aquí han hecho en este libro, y ver esos espacios que son desiguales, que son diversos, en un territorio argentino de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, y hacerlo con una perspectiva pluridisciplinar, bueno, también ayuda. El análisis histórico para mí de las continuidades y los cambios nos lleva a prestar atención a las desigualdades entre las regiones argentinas, que yo creo que registran profundas raíces históricas. A veces nos peleamos por qué cosas empezaron hace 10, 15, 14, 20, 30 años. Hay cuestiones que van bastante más allá, y esta es una de las que se muestra en este libro. Diversas pueden ser las formas de acercarse a un objeto de estudio para lograr una aproximación en un ámbito circunscripto, como ustedes dicen, poner la lupa en Jujuy, pero al menos yo he prestado atención, tanto en el libro como en el capítulo en sí, a 3 de esos ejes que para mí son importantes. Por un lado, el territorio, asimilado en este caso también al contexto del espacio regional del NOA, con la lupa puesta en Jujuy, pero entendiendo su estructura como una construcción social de apropiación. Los segundos son los sujetos sociales o actores sociales, según la versión que queramos tomar, porque aquí desfilan productores agrarios, citadinos, empresarios agroindustriales, arrendatarios, trabajadores rurales, dirigentes, ciudadanos, funcionarios. Digo, todo aparece en un amplio funcionamiento. Y lo tercero son las políticas públicas, sean nacionales, provinciales y o regionales. Creo que estos trayectos, por lo menos en mi caso, se constituyen en interesantes coordenadas para llevar a cabo este estudio, que tiene una base histórica sin duda, pero que interpreta no solo los cambios, que es lo que habitualmente solemos hacer, sino también las continuidades de esa historia argentina, y lo hace con perfil local y en perspectiva. Y para mí estas son condiciones esenciales que reúne el libro. Es decir, poder transitar no es tan fácil. Quiero decir que uno podría pensar que ante estas expresiones del análisis histórico, el tema que el libro aborda, y creo que lo que dijo Diego recién se muestra más que en otros capítulos quizás, una impactante actualidad. Pero cuando hablo de eso me refiero al planteo sustantivo que se hace en el libro, a cómo, sabiendo que el historiador escribe siempre desde el presente, de todas maneras, hay diferencias que el tiempo histórico marca rigurosamente, y me parece que un uso valioso, adecuado, crítico, de fuentes documentales, de bibliografía de época, de bibliografía actual, de periódicos, de escritos locales, le otorga a esta expresión editorial en su conjunto la posibilidad de caracterizar y profundizar los perfiles singulares de lo que aquí se llama la confrontación política. Por eso hablo de la impactante actualidad. Una confrontación política como una de las expresiones más importantes del poder en todas sus variables,
Y eso, si uno lee el libro completo, lo ve transitar. La mayor originalidad del texto me parece que está en esa perspectiva de abordaje. Lo digo como lectora, después cada uno puede sacar sus propias conclusiones. En mi caso, hoy el convite es para brindar una interpretación, una reflexión, comentarios del capítulo 4, que está a cargo de la doctora María Silvia Freitas, a quien me unen varios años de amistad académica y personal, y puedo decir que la he visto crecer intelectual y profesionalmente con la satisfacción que siempre da percibir a las generaciones que nos suceden en un franco, sostenido y ético avance en su carrera. Y yo creo que eso no es poco, y que debe ser valorado, así como la buena escritura, ¿no?, de la que hablábamos recién. Los méritos hoy en algunos ámbitos están depreciados, y para mí importan, o por lo menos a mí me importan, muy especialmente en una profesión como la nuestra, así como digo, en el fútbol cuentan las habilidades, pero si no entreno no puedo ser un buen defensor o un buen goleador. Bueno, no todo debe dar lo mismo. Entonces, según lo entiendo, a eso se le llama equidad, que puede o no ir de la mano de la igualdad, pero que conlleva siempre la inclusión social. Entonces, a mí me interesa una historia bien escrita. Bien escrita no es que me conforme a mí, sino que tenga un lenguaje sencillo, directo, que pueda dar lugar a otras conclusiones que no necesariamente son las mías. Yo quiero empezar estos comentarios, reflexiones o lo que fuere, a partir de lo que la propia María Silvia dice, a poquito de iniciar el trabajo. Ella dice, el presente trabajo se propone analizar por qué y cómo parte significativa de la población arrendera se hizo radical, específicamente tanquista, refiriéndose a Miguel Tanco, ¿no? En la medida en que el contexto político marcado por la secretud y obligatoriedad del voto masculino y la actuación del irigoyenismo jujeño favoreció un proceso más inclusivo de conformación de identidades partidarias, una mayor visibilización y problematización de la cuestión social que bullía en las unidades productivas de la economía jujeña, al tiempo que desafiaba a los actores sociales involucrados a romper continuidades para cambiar o reformular el orden existente. Eso lo dice María Silvia apenas inicia su trabajo. Todos sabemos que el radicalismo es reconocido por su vocación de respeto a la Constitución Nacional y a las instituciones, y también, si hacemos un análisis cuidadoso, podemos reconocer también que no pretende una redistribución más que sectorial interna en términos de la vigencia del modelo agroexportador en la Argentina. Eso nunca se habló de cambiar. Entonces me parece que el trabajo de María Silvia dice qué cosas cambian, pero también dicen qué cosas continúan, y eso no es poco, ¿no? En tal sentido, me parece que resulta original e interesante el abordaje que ella hace en este capítulo de la figura radical jujeña de Miguel Tanco, marino, escritor, político, que fuera elegido gobernador en el 29 y el golpe del 30 lo sacara del escenario. Su biografía dice que a partir de entonces se dedicó a sus negocios y mantuvo en alto la oposición, ¿no?, a ese gobierno de facto, al menos hasta la llegada del peronismo al gobierno, cuando pondría de manifiesto su cercanía ideológica con el gobierno popular inaugurado a mediados de los años de la década del 40. Pero María Silvia no nos habla de esa etapa, sino del desempeño en tiempos democráticos a partir de la vigencia de la ley Sáenz Peña, para dar cuenta por qué Miguel Tanco es un actor de nota en Jujuy. Y por esa misma razón que ella da, a mí me parece que tal vez a futuro, como decía recién, ¿no?, nuestro colega, a futuro, porque esto seguro va a seguir, sería interesante y hasta provocativo confrontarlo con la figura de Benjamín Villafañe, a quien otros historiadores y la propia María Silvia han abordado como un caudillo radical que supo oponerse a Irigoyen y que nutrieron parte de la acción y de la obra de este tan particular dirigente jujeño y de la historia de la provincia en el contexto del NOA. En este caso, según yo aprecio, la vinculación, tanto por sus diferencias como por sus similitudes, harían todavía mucho más interesante de lo que ya es el capítulo, pero esto, como suelo decir, son decisiones del autor. Lo que pasa es que uno como lector se entusiasma y cuando lee y le interesa, aparecen preguntas, aparecen sugerencias, aparecen comentarios, y no es más que el reflejo de la ansiedad por lo que uno está leyendo, ¿no? Entonces creo que esto es simplemente así.
Eso en un orden general. En términos de lectura conceptual, también tendría varias cosas que decir, pero hay una que me ocupa más especialmente que otras. Dice María Silvia también que las poblaciones campesinas de Quebrada y Puna Jujeña se integraron al proceso de cambio político que inició la reforma electoral de 1902 en Argentina. Campesinos arrendatarios es el término que se usa en varias partes del texto por parte de la autora, ¿no? Pero sin definir con precisión qué tengo que entender por esta categoría, que por otra parte ha llevado a discusiones eternas en la historiografía. En los documentos que transcribe el concepto no está explicitado, pero seguramente no lo está porque cuando leo las citas que María Silvia hace, ellos mismos se refieren a pobladores o bien a nativos aborígenes. Esa es la razón por la cual yo formulo este comentario, inquietud, lo que fuera. Yo soy de la vieja escuela histórica, ¿no? Entonces, no solo soy vieja, sino que soy de la vieja escuela histórica. Así que cuando uso categorías, sí las uso, a mí me parece que las tengo que definir. Porque de alguna manera respaldan mi redacción y porque el lector se siente como más comprendido a la hora de pensar en qué atributos le quiero dar a ese significado. Y la palabra campesino es mortal. Los que trabajan conmigo saben que si la van a usar o la fundamentan no la dejan de lado, pero creo que cuando avanza un poco más en la descripción, dice María Silvia que el campesino lo está asociando a la desposesión y a la pervivencia de prácticas serviles señoriales, ¿no? ¿Por qué lo dice? Porque está tratando de poner en tensión, según entiendo, la propuesta para el caso de Jujuy, y alude a la vertiente irigoyenista, cuando alude a la vertiente irigoyenista liderada por Miguel Tan, quien se preocupa por esta población, comillas, campesina, indígena, arrendataria. Desde el punto de vista conceptual, lo único que podría decir es que, bueno, me hubiera gustado algo más en esos términos, ¿no? En términos de definición, no en términos de cuando yo leo las cuestiones. Acerca de los temas centrales que trata el capítulo, son dos, que me parece que son muy importantes. Uno es lo que ella llama la enfermedad del honor, pero no lo llama ella, sino que en realidad es una calificación que surge en el 18, según dice María Silvia cuando nos cuenta, en la columna periodística del órgano del partido provincial. A mí la propuesta que hace me parece muy interesante en cuanto al estudio crítico de esta fuente primaria. O sea, María Silvia, como buena historiadora, interpreta esa fuente y la interpreta a su modo y la critica, pero seguidamente el texto pasa a ser asociado a lo que ella llama las categorías de raza y clase que fueron y siguen siendo interdependientes. Y en esta interpretación, las propias reflexiones de María Silvia se suman a un texto de Adamowski del año 2013, que también hace uso de un término como negritud popular, que a mí no me termina de convencer. ¿Por qué no? Seguramente porque no es una expresión de los documentos de la época, por eso aclaré que yo soy una historiadora de la vieja escuela, ¿no? Con los cuales ella inicia el capítulo con una cita de un documento que a mí me entusiasma ver, ¿no? Pero sí, en cambio, cuando ella separa un poco a Adamowski, se lo saca un poco de encima, sí me gusta, me parece muy consistente la afirmación que hace en ese mismo capítulo cuando dice: desde tiempos antiguos, en distintas culturas y periodos o coyunturas históricas, el ejercicio del poder estuvo ligado al honor. Y ella misma se pregunta en esa página, ¿por qué poder y honor? Y se responde, porque ambos requieren reconocimiento público e implican tributación a una superioridad, o dicho de otro modo, poder y honor implican sumisión de una parte involucrada, asumiendo estas particularidades según las relaciones establecidas en cada sociedad y la posición / situación de los individuos o grupos intervinientes. Cuando María Silvia es María Silvia y escribe como María Silvia y no se enrieda con otros conceptos, me gusta más, seguramente porque se aferra más a los documentos y porque yo soy de esa escuela. Si se avanza en ese razonamiento que ella misma nos propone, me parece que es importante recordar lo que ella de alguna manera nos va anticipando, ¿no? Que ya desde los tiempos del centenario, la dirigencia conservadora preserva para sí el control social y que ese disciplinamiento no lo va a negociar.
Los conservadores pueden aceptar, conservadores en lo político, liberales en lo económico, pueden aceptar el resultado electoral que llevara al gobierno a los radicales, pero nunca le iban a ceder el poder que seguían detentando en tiempos de democracia. Y eso incluye esto, ¿no? Tal vez esa es la razón por la cual yo me pregunté al principio, ¿por qué no ponderar también la figura de Benjamín Villafañe, quien siempre manifiesta el odio y el desprecio al personalismo irigoyenista? Aunque el Estado, dice María Silvia, como instrumento de los privilegiados, lo aborda para Jujuy, no es solamente privativo de Jujuy. De hecho, la persecución ideológica a la cual alude este capítulo del libro se da también para estos tiempos, y durante el gobierno peronista también, en los territorios del Gran Chaco argentino, donde hombres y mujeres del comunismo le preocupan bastante a la dirigencia, a la justicia de paz, que es muy fuerte en los territorios nacionales, a las comisiones de fomento de esos territorios y al empresariado. Y siempre se lo hicieron saber al gobierno de turno. Para María Silvia, con la apertura democrática, Jujuy no solo vivió, estas son sus palabras, una intensa y muchas veces agraviante puja interpersonal o de liderazgo. También se hizo patente la preocupación de la clase propietaria y del funcionariado estatal, comprometido casi inevitablemente con el poder económico-financiero dominante de la industria azucarera, por un posible avance de los sectores sociales subalternos. A mí la afirmación me parece muy interesante y superadora aún de la realidad jujeña, porque de alguna forma el crecimiento de la clase media del sector terciario en la Argentina en los tiempos radicales mostró una forma de confrontar, para decirlo también en términos radicales, el régimen con la causa, haciendo uso de la reparación. El segundo tema central al que ya hace mención es el título, ¿no? Tierra sin servidumbre, los arrenderos toman partido. Y efectivamente este enunciado alude a lo que uno podría denominar una justicia a la carta, ¿no? Es decir, decisiones judiciales ajustadas a quien demanda y al demandado según su estatus social, según su poder económico. Me parece muy interesante el concepto de mediación que desarrolla María Silvia en el capítulo, de los protagonistas, así como el alcance de la unión popular y la construcción de la categoría de arrendatario fiscal, basándose siempre en la documentación primaria. Después de este original recorrido histórico que ella construye, me parece que uno tiene que rescatar lo sustantivo de la interpretación. Y ella se pregunta cómo, a la luz de los logros y también de los límites de esta forma de lucha social y política, dice ella, creemos importante historizar la experiencia para no caer en idealizaciones o en un deber ser. Así pues, se nos torna interesante el análisis al sopesar la vivencia experiencial de los sectores subalternos en consideración. Pensar en que los arrendatarios jujeños, aun cuando no constituyeran un colectivo homogéneo en muchos sentidos, con diferencias sociales de riqueza a su interior, estas son sus palabras, unos más fieles o sometidos al patrón, otros más individualistas que comunitarios, casi todos pertenecientes a poblaciones hacendarias, con trayectorias históricas particulares, construyeron y reconstruyeron lazos y prácticas de solidaridad, hecho que sumó a un dinámico proceso de subjetivación política, direccionándose por los cauces que la democracia jujeña ponía sobre la mesa. Efectivamente, el caso de Jujuy permite profundizar los perfiles de la biopolítica que se expresan en otras partes del país al mismo tiempo, en el gobierno radical, y especialmente como manifestación de la vertiente irigoyenista con su personalismo característico, que para el caso de Jujuy está perfectamente diseñado, demostrado por María Silvia, y el uso que el radicalismo irigoyenista hizo de la intervención federal por decreto, más allá de las expresiones de los sectores subalternos, yo diría. Aún en aquellas provincias como Mendoza, como San Juan, como Tucumán, que estuvieron gobernadas por el oficialismo. Lencinas en Mendoza, Cantoni en San Juan, Vascari y Vera en Tucumán, son mandatarios provinciales que vienen de la Unión Cívica Radical y de la vertiente precisamente de Irigoyen, que pueden dar muestras de esta forma personalista de hacer política que practicara el presidente Hipólito Yrigoyen y de la cual ellos fueran, no sé si llamarla específicos destinatarios o sufrientes destinatarios, porque todos ellos, más allá de militar en el mismo partido, fueron visitados por la intervención federal en más de una oportunidad.
Para concluir, una consideración amplia. Así como hablé de las continuidades y los cambios, quisiera cerrar con la relación con la historia, la memoria y el olvido, que forman parte de las representaciones del pasado y que me parece que a veces olvidamos. Y yo creo que en perspectiva comparada cobran todavía mayor importancia. También nos olvidamos a veces que la memoria es un objeto histórico. Pierre Nora decía que hay lugares de memoria, y no se refería a los espacios físicos, sino a los espacios de reflexión. Y me parece que el libro en general y el capítulo en particular es un espacio de reflexión de estas cuestiones. Cualquiera sea la interpretación que uno le dé a la memoria, más cercana al psicoanálisis, más cercana a estos lugares de memoria, o como uno lo quiere llamar, la memoria siempre se inscribe en un pasado coherente, que suele atribuir sentidos a esos hechos del pasado. Los hechos están, la cuestión es que tienen que ser reconocidos como tales, ¿no? Ser parte de una misma historia da sentido de pertenencia, sentido de identidad, y es lo que los autores de este libro, y en particular la responsable de este capítulo, pretenden rescatar y afianzar, a mi juicio, con mucho éxito. Dice María Silvia, ya al terminar, creemos haber dado cuenta cómo, desde un partido reformista y bajo la conducción de un hombre que hizo su parte para cuestionar las relaciones de dominación locales, los arrenderos protagonizaron instancias de transformación de la sociedad y marcaron un hito en un proceso democratizador, que por lo demás, está claro, es, aún después del tiempo transcurrido, es inacabado e imperfecto. Si tendrá actualidad esto, ¿no? Es esta la conclusión central que ella formula en este capítulo, que como dije al principio, logra trascender el proceso de lo micro a lo macro, para ponderar crítica y criteriosamente a un gobierno que se respalda esencialmente en los sectores urbanos de clase media, sin ignorar la ruralidad que construyen los pequeños y medianos propietarios, este es un ejemplo, pero también a los sectores agrarios más poderosos representados por el ala alvearista de la Unión Cívica Radical. Un partido político, me parece que es importante recordarlo, ¿no? Sobre todo si la historia está para generar algunas certezas, como todos creemos. Un partido político nacido a fines del siglo XIX que habría de escindirse por primera vez hacia 1924, planteando una herida importante para mí en el proceso democrático inaugurado por la aplicación de la ley Sáenz Peña, a la que alude este libro y este artículo. Yo quiero decir, fuera de libreto, que tanto el radicalismo como el socialismo, del que procedo, fueron los partidos que más se dividieron. Y así no fue. Yo hablo por lo mío, no puedo decir nada del radicalismo, pero tampoco hoy podríamos hablar de un radicalismo. Conviene recordar entonces que la jerarquía científica de la historia, y ya termino, se relaciona con su función social y necesita de un régimen de verdad no exento de opinión, que es ineludible, porque uno no escribe la objetividad con la que aprendimos nosotros, los que tenemos 72, eso no existe, ¿no? Es una construcción y la construcción es permanente. En este sentido, y reconociendo que no hay identidad social ni individual sin memoria, que la memoria pasa por etapas donde ninguna es más auténtica que otra, y atento a que el pasado no es una realidad inmutable, el análisis histórico y la preservación de la memoria pueden sugerir nexos de continuidad, para volver a mi planteo original, y claves para el cambio, y estas páginas del libro lo muestran. Las representaciones del pasado nunca son arbitrarias. Son siempre tributarias del presente, sin dejar de ponderar que cuando se las construye, memoria y olvido son inseparables. Más allá de la singularidad de los tiempos y de los regímenes políticos vigentes, a mí me gusta mucho recordar siempre a Teun Van Dijk cuando dice que la lucha por el poder es también la lucha por la palabra. Y efectivamente es así. Lo demuestra el estudio que ustedes han hecho en estas páginas y que representa para mí un interesante estudio de la Argentina regional y también de la Argentina local, que tiene menos prensa que la Argentina regional. Por eso también es importante el texto. Gracias. No sé si me ajusté a los tiempos. Escribí unos minutitos, apenas unos minutitos, Noemí, pero... Escribí, pero como siempre hago acotaciones a mí misma. No, bárbaro escucharte. Yo no podía detenerte porque estaba totalmente atenta a todo lo que estabas diciendo. Excelente el comentario. Y como directora del libro, como hiciste algunas apreciaciones respecto del libro, quiero decirte que me emocionaron tus palabras, porque yo no me imaginaba que digamos, de
de la lectura de una intelectual como vos puedan surgir valoraciones de este libro como que aborda la confrontación política, la memoria, las desigualdades en la Argentina. Yo me lo leí todo el libro, Sí, me di cuenta. Silvia, pero el libro me lo leí todito, me lo mandó sí, me di cuenta, exactamente. Bueno, es realmente una gran alegría que hayas interpretado, que hayas leído estas claves, ¿no?, de la actualidad en ese libro, desigualdad, confrontación política, memoria, bueno, no sé, qué sé yo. Hablemos del capítulo de María Silvia y le damos la palabra entonces a ella. Sí, muchísimas gracias, Noemí. Sí, yo en principio, sí, y los que me conocen saben que yo soy llorona, es decir, yo siempre digo que la vedette creó esa frase, si querés llorar, llora pensando en mí. Me emociona mucho que Noemí Gilbar Blaca haya aceptado presentar el capítulo. El nombre personal y el nombre de la unidad de investigación en historia regional, porque hay que decir que Noemí nos acompañó siempre, desde la fundación de la unidad. Ella ha sido una referente, es una referente importante, siempre ha estado al lado nuestro, es una gran lectora de nuestra producción, pero no solamente de la producción de Jujuy, porque es una de las pocas historiadoras que en su producción se ocupa de leer y de citar las producciones regionales y locales. Y entonces para mí este es un agradecimiento no solo por lo que escribí o por lo que estudio, por lo que constituye mi pasión, sino también en nombre de la unidad de investigación con 30 años de trayectoria y que vos siempre estuviste junto a nosotros, a Daniel, a Marcelo Lagos, y a todos, y hasta el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias. Me encantó el análisis que has hecho del capítulo y realmente coincido con Cecilia, con que has rescatado un poco el espíritu del libro y esta cuestión de ahondar y de hacer hincapié en esta dimensión política, de la dimensión política que tiene la historia y el ser humano, y sobre todo la confrontación política. Yo he escrito en particular un artículo, una ponencia, en realidad han sido dos trabajos donde he comparado las figuras de Miguel Tanco y de Benjamín Villafañe. Sí. Mi primer amor, como decía Lago, mi primer novio fue Benjamín Villafañe. Y ya me enamoré de Tanco. Pero eso realmente no figuras confrontativas dentro del radicalismo. Bueno, de Villafañe dentro del radicalismo uno puede objetarlo, pero no. De ahí las divisiones y de ahí de que el Partido Radical, digamos, hasta nació escindido. Por lo tanto, un trabajo viendo las visiones del desarrollo, utilizando esa palabra, confrontado política y económicamente, sobre todo, estas dos figuras de Miguel Tanco y de Benjamín Villafañe, un preclaro hombre para su época y un intelectual. Más allá de ser un político conservador a ultranza, utilizando términos
políticos actuales, no en el campo académico, uno podría decir, no sé, un reaccionario o oligarca. Pero ese no es el caso. La cuestión es analizar justamente el campo de la confrontación política y el de tener como escenario, incluso como escenario, a San Salvador de Jujuy, a Jujuy. Y en cuanto a la cuestión de los arrenderos, sí, tienes razón, yo solamente me he limitado a hablar de los arrenderos como actores dando bibliografía en la Hacienda de Arrenderos desde el concepto de madrazo. Tal vez porque eso no debe pasar, lo voy a tener en cuenta. El centro era otro. Es que a mí me gusta lo que vos uses la palabra arrenderos. Sí, o no le cuentes a Adamowski que a mí no me parece bien lo que él utiliza como categoría y creo que ese cruce no te beneficia, digamos, pero a mí me gusta que vos uses la categoría de arrenderos. Sí. Y también te quiero decir que ya que te estudiaste a los dos amores, sí, a Villafañe y ahora a Tanco, y no estaría mal hacer una comparación de los dos. Sí. Sí. ¿A futuro? Sí, sí. Proyectos a futuro. Sí, sí, así es. A mí me resulta sugerente la bibliografía de Adamowski, de Heller, y claro, lo traje desde el presente, porque esta cuestión del racismo es una cuestión que se debate y actualmente, estoy haciendo una lectura desde el presente, en la Argentina, y en Jujuy y en la Argentina, claro, nadie va a decir soy racista, pero que sin embargo nadie quiere serlo. No, hay algunos que sí se enorgullecen de serlo, pero quiero decir, me resultó sugerente como para incorporarlo en el sentido de que no solamente en Jujuy, con una población indígena o de raíz indígena, que hasta el día de hoy muchos subestiman, o a escondidas, o no, o abiertamente, o con visiones paternalistas, me resultó que era una realidad que recorría la conformación de la nación. Y por tanto, en la democracia, que eso es lo que me interesaba tratar, qué cambios y qué continuidades hubo con la democracia, por lo menos formal, abierta con la ley Sáenz Peña, estas realidades seguían presentes y siguen presentes hasta el día de hoy. Y estos arrendatarios que indudablemente, bueno, también se consideraban a sí mismos nativos, habitantes de cierta localidad, en algunos panfletos politizados o en cartas que se dirigían entre sí, nosotros nativos de estas tierras. Es decir, cómo ahí había una identificación, identidad, que no estaba reconocida como tal, no era bueno, no estaba bien. En ese sentido también hay que leerla a Gabriela Karasik cuando habla sobre este tema, incluso hasta la década del 30, del 40, cómo eso se tarda en reconocerse a las poblaciones collas, totales, etc. Entonces, tal vez desde mi presente me tomé de estos conceptos como para sugerir la vigencia. Algunos, ver la vigencia de la conceptualización como tal. Y en todo caso ponerlos
ponerlos en diálogo. Por tanto, yo, como siempre, desde que fuiste siempre público, cuando iba a los congresos, más joven, y recién me iniciaba en la investigación de licenciada, iba y exponía, y yo miraba al público y ahí estaba Noemí, y siempre me hacía alguna observación, sin ningún tipo de hipocresía ni de halago, así, mirá, estas cosas son así, tenés que tener en cuenta esto. Entonces, de la misma manera, agradezco enormemente las observaciones que me han enriquecido a mí. Pero son comentarios, no son observaciones. Yo ya no te puedo hacer observaciones a vos. Ya mucho, querida. Claro, yo te puedo comentar. Vos me dijiste que era un comentario. Yo te estoy haciendo un comentario, como un lector que se sienta a leer el libro, que de hecho lo lee todo. Y así me siento. O sea, no te gustaría que lo tomaras como una observación, no, como un comentario, porque eso es lo que es. Y cuando uno comenta algo es porque le gustó, o por lo menos le prestó atención. Si no, 4 pavadas y ya está. Y no es mi caso. Desde hace muchos años. Muchísimas gracias. Yo no tengo más que agradecer. Pero también a nada. No sé si alguien quiere participar o tiene alguna pregunta para hacer. Bueno, no ha pedido nadie la palabra. Se fueron todos a ver Netflix, ¿qué te dije yo? No, sí están, estoy segura que sí están, Noemí. Lo que pasa es que, bueno, ya nos pasó en los otros días, digamos, que no hubo mucha participación del público, estimamos que es porque, bueno, hay mucha gente que, la gran mayoría que todavía no leyó el libro, no tuvo contacto, entonces tampoco por ahí un poco desde la opinión o de lo que se comenta puede aportar o preguntar mucho más, pero igualmente les agradecemos a todos que nos hayan acompañado estando ahí y por supuesto a nuestros invitados, hoy a Noemí, a Diego, que realmente, bueno, queríamos cerrar con ustedes estas 4 jornadas que han sido muy lindas, nos llevamos lo mejor, como les dije ayer, por ahí estábamos un poco desanimadas a pensar si esta era la mejor forma o no, y la verdad que no nos hemos arrepentido, estamos muy a gusto de lo que hemos conseguido, lo que hemos logrado, la gente que ha participado, ustedes, todos los comentaristas que realmente han sido excelentes, me ha encantado. Yo vi por Facebook la del día lunes y fue muy interesante, la vi después, porque cuando hay reunión de CONICET yo no me puedo ausentar, evaluaciones y por lo que sea, entonces a veces uno no puede en el horario, pero sí como quedan en Facebook, sí las pude ver por ahí. Ajá, bueno, gracias. La exposición de Silvia Lázaro, sí pude ver por ahí, o sea, uno siempre tiene opciones para ver, digamos. Perfecto. Bueno, así que muchísimas gracias a todos, Diego, también que estás allá en Nueva York. Empezamos nuestra reunión un poco agitados, nos preguntamos entre nosotros, los que estamos acá en Argentina, cómo estamos, y bueno, porque estábamos muy así con el tema técnico para resolver ese tema, y no te hemos preguntado a vos cómo estás allá. Esperemos que bien, nos llegan todas las noticias. Me imagino que ha sido difícil, Diego, ahí. Sí, ahora está más tranquilo, pero ya se viene la nueva ola. Y hay que estar preparado para eso, ¿no? Así es. Esto tiene para rato. Sí, lamentablemente es así. Así que bueno, les agradecemos enormemente a todos, a todas los que nos han seguido y a nuestros comentaristas, hoy en especial a Noemí y a Diego, ¿sí? Así que un abrazo enorme y esperemos que la próxima no sea por este medio, ¿sí? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos deben el tamal, la humita, eso, ¿eh? Yo lo voy a anotar. Por supuesto, sí. Claro que sí. Gracias. Hacía mucho que no las veía, así que aunque sea así lejanamente, me da mucho placer verlas porque siguen estando fantásticas como siempre y promoviendo esto que para mí es tan importante, ¿no? De alguna manera tenemos que seguir trabajando, como sea, pero hay que seguir trabajando. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias Diego. Chau. Mucha suerte. Bueno, igualmente.